Buenos días, hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a comenzar nuestro servicio de adoración. Y primeramente vamos a ir en oración. Padre, te damos gracias porque nos has permitido estar en este lugar, Señor. Gracias por tus múltiples misericordias, por tu gracia, Señor. Y Señor, venimos delante de ti, Señor. Primeramente, suplicándote, Señor, que tú obres en nuestras vidas, Señor. Que el día de hoy podamos aprender, Señor, y que tu palabra redeúñe nuestros corazones, Señor. Padre, también entendemos que todavía estamos en un cuerpo que todavía peca, Señor. Por eso, Señor, confesamos nuestros pecados delante de ti, pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, Señor. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a darle gloria, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, Señor. Y Padre, también que tu palabra transforme en aquellos que todavía no te han conocido, que están en este lugar, Señor. Gracias porque nos has permitido llegar aquí, Señor, y poderte adorar y poder darte gloria a través de la adoración, Señor, a través de la lectura y de la predicación de tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y tu gracia en este día, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 111. Salmo 111. Así dice la palabra del Señor. Daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos, en la congregación. Grandes son las obras del Señor. Buscada por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Recordar su pacto para siempre. Ha hecho conocer su pueblo el poder de sus obras. A él darle la heredad de las naciones, las obras de sus manos, su verdad y su justicia. Fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre, ejecutados en verdad y rectitud. Él ha enviado la redención a su pueblo. Ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Este salmo nos enseña que el loor del Señor permanece para siempre. Cantemos el himno, te loamos, oh Dios. Aleluya.
días, hermanos. Es un gusto verles nuevamente, ¿verdad? Y también les damos la bienvenida a aquellos que nos están visitando por primera vez. Siéntanse bienvenidos. La Iglesia Bíblica de Cypress les da la bienvenida, ¿sí? Y también les queremos dar unos anuncios que tenemos de lo que hacemos entre semana. Vamos a tener reunión de oración el martes a las 6:30 p.m. Les invitamos que vengan, ¿sí? También tenemos reunión en las células los viernes a las 7:30 p.m. Si necesitan más información respecto a los lugares y las direcciones, puede preguntarme a mí o al hermano Adán o al pastor si quieren también. También les invitamos a las clases de predicación. El domingo vamos a tener clases de predicación expositiva el domingo a las 9 de la mañana, ¿sí? Dice la palabra del Señor en el Salmos 2:11 al 12, dice: adorar al Señor con reverencia, alegraos con temblor, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues pueden inflamar de repente su ira. Bienaventurados son los que en él se refugian. En estos versos, hermanos, nos exhorta a honrar al Hijo y les invitamos a cantar el himno: loor es dar a Cristo el Rey. Del Señor en Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Hermanos, se nos dice que Jesús fue coronado de gloria, de honra. Adoremos a nuestro Señor Jesucristo mediante el himno a Cristo coronado.
Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Es un gozo tremendo el poder estar nuevamente congregados en este lugar. Damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes y nos gozamos en el Señor de poder compartir con ustedes en esta hermosa mañana. Amados, les invito a que por favor abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. A la iglesia de Corinto. Primera Corintios capítulo 7. Abren su Biblia, por favor. Y el mensaje de hoy es una continuación al mensaje que comenzó la semana anterior. Recuerde que Pablo en esta sección está enseñando acerca del matrimonio y está dando una importante enseñanza. Y en esta porción que empezamos la semana pasada específicamente está hablándole a los solteros. Pablo aquí da una serie de consejos. Recuerden, son consejos, no son mandatos. Y esto es importante entenderlo, ¿ok? Son consejos, no son mandatos, porque Pablo está hablando acerca de mantenerse solteros. Y obviamente ya le enseñó en el verso 7 de que para mantenerse soltero se requiere el don del celibato, se requiere el don de continencia. Y esto no se puede ordenar, es algo que Dios da. Y cuando uno le exige a alguien que se mantenga en esa condición, simplemente lo puede llevar a un punto en que la persona vaya a pecar. Así que lo que vamos a ver son consejos a los solteros. Te invito a leer tu Biblia desde el verso 32. Verso 32. Dice así la palabra de Dios. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Y si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen, hace bien, y el que no la da en matrimonio, hace mejor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa mañana por tus misericordias, Señor. Padre, permítenos que al venir a tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo esté preparando nuestras mentes, nuestros corazones, y que, Señor, tú obres en cada uno de nosotros, y que tú uses tu palabra para santificarnos, Señor, que no salgamos de este lugar como hemos llegado. Lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, y te damos gloria. Amén, amén y amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos. ¿Qué es mejor? ¿Casarse o permanecer soltero? ¿Qué es mejor? ¿Casarse o permanecer soltero? Bueno, la respuesta es ambos, porque Dios guía a cada persona de diferente manera. Y en el propósito de Dios hay algunas personas que tienen el don de continencia y pueden permanecer solteras sin sentir urgencias, ¿ok?
Ahora, en estos versos que vamos a ver el día de hoy, el apóstol Pablo enseña que si una persona decide permanecer soltera, nosotros obviamente debemos respetar ese deseo. Hermanos, ¿puedo hacerme un favor? Baja un poquito el sonido, está muy alto y hace como un feedback. ¿Ok? Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo de un cristiano que estaba soltero y que vivió una vida plena. Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo de una persona que, a pesar de estar soltero, estaba viviendo una vida plena, ¿verdad? Y recordemos que en estos versos el apóstol Pablo nos da 6 razones de peso para permanecer solteros. 6 razones de peso para permanecer solteros. Y como dije, este mensaje de hoy es una continuación del de la semana pasada. Y la semana pasada vimos que la primera razón que el apóstol dio fue que aquella iglesia estaba enfrentando una persecución. En tiempos de persecución, en tiempos de conflicto, obviamente es muy difícil mantener una familia. La segunda razón que el apóstol Pablo dio fue que el matrimonio trae problemas. O sea, un matrimonio, a pesar de que es una bendición, cuando uno se casa con otro pecador, obviamente esto trae problemas, conflictos, diferencias que hay que lidiar con ellos. Y la tercera razón que el apóstol Pablo dio fueron las prioridades. Ahora, el día de hoy vamos a empezar con la segunda parte de este mensaje, que va del verso 32 al 35, donde Pablo nos da la cuarta razón, y son las preocupaciones. Las preocupaciones. Verso 32. Dice así el apóstol Pablo: mas quiero que estén libres de preocupaciones. ¿Bien? ¿Lo veis conmigo? Mas quiero que estén libres de preocupaciones. O sea, Pablo nos da aquí la cuarta razón por la que él cree que permanecer soltero es una mejor opción para algunos creyentes. El apóstol Pablo quiere que los creyentes estemos libres de preocupación. Ahora, todo el mundo sabe lo que son preocupaciones, ¿verdad? El término que usa el apóstol aquí en el griego significa ansiedad, significa despreocupado, ¿ok? Pablo quiere que los creyentes estemos sin preocupación, sin cuidado, sin tendencia, sin ansiedad. Y yo creo que ese es un punto en el que la mayoría de nosotros entendemos. Es fácil sentirse preocupado, sentirse ansioso por la presión. En estos momentos, por ejemplo, en que hay crisis, en que hay inflación, muchas veces la familia no tiene los recursos para comprar lo que necesitan. Y es fácil sentir angustia. Y qué difícil es para un padre que está a cargo de una familia tener que enfrentar circunstancias como esta, ¿verdad? Y Pablo lo que está diciendo es: yo quiero que los creyentes estén libres de preocupación. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, él dice a continuación: el soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar el Señor? Al Señor. O sea, el creyente soltero, debido a que no tiene una familia, debido a que no tiene una esposa y no tiene hijos a los cuales debe proteger, proveer y pastorear, puede dedicar todo su tiempo, todos sus talentos y todos sus tesoros a servir en la obra del Señor. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pablo dedicó su vida desde el momento de su salvación, se dedicó en cuerpo y alma a servir a Cristo. Y eso es lo que Pablo quería de los creyentes. ¿Ok? Pablo quería que los creyentes estuvieran en esa condición para que estuvieran menos agobiados por las preocupaciones mundanas. Para que estuvieran menos ansiosos, menos preocupados por las necesidades. Y para que pudieran dedicarse por completo a servir a Cristo. Y Pablo dice: ¿sabes qué? Los solteros están libres de preocupaciones que los distraigan de su devoción a Cristo. O sea, no tienen otras prioridades más importantes que servir a Cristo. Ahora, obviamente,
esto resulta imposible para una persona que está casada. Una persona que está casada debe cumplir diligentemente con las obligaciones matrimoniales y con las obligaciones familiares. O sea, la Biblia dice, por ejemplo, que el hombre es el proveedor del hogar y que el que no provee para su hogar es peor que un incrédulo. Bien, entonces la familia, el hombre casado, la pareja debe obviamente velar por los intereses del matrimonio y por los intereses de la familia. Y como consecuencia, Pablo enfatiza en el verso 33, dice, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. O sea, la persona casada, dice, se preocupa, está ansioso por las cosas del mundo. Y cuando habla de las cosas del mundo, obviamente se está refiriendo a que si usted tiene hijos, tiene que proveerles el alimento que requieren, tiene que cambiarle los diapers, o tiene que llevarlo al hospital, al médico, o tiene que cuidar de ellos. Tiene que cuidar de su esposa, tiene que cuidar de sus hijos. Y dice aquí en específico, dice, de cómo agradar a su mujer. O sea, cuando una persona se casa, obviamente adquiere nuevas responsabilidades, nuevas obligaciones y preocupaciones adicionales. Cuando usted está solo, nada más tiene que preocuparse por usted. Pero cuando usted tiene una familia con usted, usted debe velar por el bienestar de toda la familia. El hombre casado, dice Pablo aquí, está ansioso, está preocupado por complacer a su esposa. Y es mejor que así sea. Porque una esposa feliz es un hogar feliz. Una esposa infeliz hace del hogar un infierno, ¿cierto? Así que el hombre debe ocuparse en, obviamente, tener feliz a su esposa. Ahora, yo quiero que usted entienda, esto es algo normal y es algo natural, es algo que se espera. Se espera que el esposo esté preocupado por el bienestar de su esposa. De hecho, la Biblia nos manda, dice Efesios 5, que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y recuerda que Cristo amó a la iglesia con un amor sacrificial. Él dio su vida por ella. Un amor satisfactorio. Él dio todo lo que la iglesia requiere para hacer la iglesia. Un amor santificador. O sea, el marido debe velar por la vida espiritual de la familia. Debe ser el líder. Debe ser el pastor. ¿Bien? O sea, Pablo no está diciendo que esta preocupación por hacer feliz a su esposa esté mal. Pablo no está queriendo decir que esa preocupación esté mal. ¿Ok? Lo que Pablo está reseñando aquí es que las exigencias de la vida matrimonial obligan a la persona en enfocarse, en ayudar, en proveer, en bendecir y suplir las necesidades tanto físicas, espirituales y materiales de su familia, ¿verdad? El punto de Pablo es que el matrimonio significa una distracción. ¿Por qué? Porque la persona que está casada ya tiene otras prioridades. Tiene otras prioridades. Ahora, ojo, recuerden, Pablo está dando aquí consejos a los solteros y él está diciendo que él quiere que ellos permanezcan en esta condición, pero recuerden que la premisa fundamental viene del verso 7. Para permanecer soltero, y esto lo vuelvo a enfatizar, la persona tiene que tener el don de continencia. ¿Ok? De otra manera, una persona que permanezca soltero y no tenga el don de continencia, tarde o temprano va a caer en pecado. ¿Bien? Pablo sencillamente está dando más razones por las cuales él ve que la persona soltera tiene, obviamente, algunas áreas en las cuales puede hacer cosas que el casado no puede hacer. Y de esa manera él los ve como una ventaja. Ahora, algo que quiero dejar claro es que Pablo no está diciendo aquí, no está enseñando aquí que una persona que esté casada no pueda servir al Señor con excelencia. Eso no es lo que Pablo está enseñando. De hecho, a lo largo de la historia, la mayoría de los líderes cristianos han sido personas casadas y han servido al Señor junto a sus esposas
con excelencia. Bien, entonces debemos tener cuidado con lo que entendemos. Pero Pablo lo que está enfatizando es que el siervo de Dios que está casado debe velar por el bienestar de su esposa, así como por el bienestar de los hijos que Dios le pueda dar. Y que obviamente esto sin dudas le va a ocupar su tiempo, va a requerir que la persona dedique parte de su tiempo, de sus energías y de sus recursos en velar por su familia. Esto obviamente va a causar cierta distracción en su enfoque de servir al Señor. La persona que está casada está ansiosa por complacer a su pareja. ¿Bien? Y dice Pablo en el verso 24, y sus intereses están divididos. ¿Lo veis? Sus intereses están divididos. O sea, esta persona debe velar por el bienestar de su pareja, por el bienestar de su familia, y se preocupa, o sea, está ansioso. El término que usa aquí cuando dice se preocupa, significa ser tirado en diferentes direcciones. O sea, es cuando usted tiene dos personas que están tirando de usted y uno quiere llevarlo a un lado y otro a otro. ¿Ok? ¿Qué significa? Significa que sus intereses están continuamente divididos entre el deber a Dios y el afecto a su esposa y familia. ¿Bien? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. O sea, una persona que está casada tiene que estar constantemente en una tensión entre cuánto tiempo puedo dedicarle a mi familia, cuánto tiempo puedo dedicarle a Dios, cómo puedo servir a Dios, cómo puedo servir a mi familia. Porque tiene dos prioridades diferentes ahora y dos responsabilidades diferentes que cumplir, ¿verdad? Ahora, con esto el apóstol no pretende dar a entender que la preocupación por complacer, como dije, al cónyuge es un error. Bien, Pablo ya ha dejado eso claro. De hecho, Pablo enseña que la persona debe casarse. Pablo enseña que el matrimonio es una bendición. Es más, un hogar feliz y un matrimonio satisfactorio resulta ser un oasis en medio de las pruebas de la vida, donde usted va a refugiarse en tiempos de problemas y de pruebas. Obviamente debe ser en el hogar, debe ser con su familia, debe ser con su esposa o con su esposo, ¿verdad? Ellos debían ser las personas con las cuales usted tuviera una intimidad tan profunda que usted pudiera contarle sus cosas y pudiera sentir apoyo, respaldo en medio de los desafíos que enfrenta el mundo. O sea, un hogar en el cual la pareja honra a Cristo y se honran mutuamente, viven para la gloria de Dios, van a vivir, van a ser edificados mutuamente y van a poder apoyarse mutuamente en tiempos de prueba. ¿Ok? Y esto es importante para nosotros. El cristiano debe amar, servir, obedecer a Dios y debe, obviamente también, como dice la Escritura, suplir las necesidades de su familia. Y debe hacerlo de una manera que obviamente traiga gloria a Cristo. Ahora, al estar soltero, recuerden, cuando Pablo fue llamado por el Señor, y esto quiero aclararlo otra vez porque quizás algunos no lo recuerden, la mayoría de los expositores creemos que Pablo estuvo casado y que su esposa falleció. O sea, cuando él llegó a los pies del Señor, cuando Cristo lo llamó en el camino de Damasco, Pablo estaba viudo. Bien, y desde ese momento él dedicó su vida a servir al Señor. Dedicó todo su tiempo, su talento, sus energías a servir al Señor. Ahora, al estar soltero, Pablo tenía la libertad de dedicarse a cumplir el llamado que Cristo le hizo, el llamado apostólico, y soportar las persecuciones, las penalidades, los encarcelamientos, las veces que fue azotado, los peligros que tuvo que enfrentar. Recuerden que hablamos de eso la semana pasada, ¿verdad?
todas las aflicciones que el apóstol pasó y que él describe en su testimonio en 2 Corintios 11, 23 al 27. Y pasó todo eso sin la preocupación de qué será de mi familia, qué será de mi esposa, qué será de mis hijos. Es más fácil enfrentar problemas por uno mismo cuando uno tiene responsabilidad con otras personas. O sea, para muchas personas es más fácil sufrir el martirio personalmente, pero no exponer a su familia al dolor y al sufrimiento. Dice a continuación el apóstol, y la mujer que no está casada, y obviamente cuando habla de esto se refiere a la mujer que está viuda o incluso a las divorciadas. Y la doncella se refiere a la mujer joven, virgen, que nunca ha tenido relaciones. Se preocupan por las cosas del Señor. O sea, fíjense que Pablo caracteriza aquí a estas mujeres cristianas, o sea, a las solteras en general, sean viudas, sean divorciadas o sean jóvenes virgen que nunca han tenido relaciones, como preocupadas por los asuntos del Señor, como preocupadas por servir a Cristo. O sea, su enfoque exclusivo es ese. No tienen otra tendencia, otra preocupación. Esa entrega en cuerpo y alma es la mejor inversión de tiempo y de energías, según el apóstol Pablo. O sea, no hay nada que sea más valorado que servir al Señor. No hay nada que sea más importante que servir al Señor. Recuerde, esto está un poco a tono con lo que hablamos la semana pasada, de las prioridades que debe tener el cristiano en la vida. Nuestras prioridades en la vida, ¿verdad? Ahora, ¿de qué se preocupan estas mujeres solteras en general? Dice, para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. Y tenemos que tener cuidado cuando usa esta terminología aquí. Bien. O sea, no significa que ellas sean santas porque no tienen relaciones sexuales o porque no están cansadas. No es por eso, porque la Biblia misma nos dice que el Señor fue quien instituyó el matrimonio y que el matrimonio, dice, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Sino que se refiere, cuando habla aquí de esta combinación de cuerpo y de espíritu, describe a una persona que está completamente enfocada en su relación con Dios, que está dedicada en cuerpo y alma a adorar a Dios, a honrar a Dios, que se esfuerza por ser santa en todos los sentidos y está totalmente dedicada al Señor. Ahora recuerde, el término santo en la Escritura se refiere a una persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Es importante que entendamos eso. Y la santificación es una obra progresiva. A diferencia de la justificación, que es algo que Dios hace en un día, la santificación es una obra progresiva por la cual nosotros, en obediencia a Dios, nos sometemos al poder del Espíritu y obedecemos su palabra, de tal manera que Dios va permitiéndonos crecer, madurar espiritualmente. Y de eso se está hablando aquí. Esta persona está tan consagrada, está dedicada, que obviamente su vida espiritual está en crecimiento, está madurando espiritualmente, ¿verdad? Esto es importante que lo entendamos. Dice, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y aquí quiero hacer una aclaración importante, porque he visto que lamentablemente muchas veces los seres humanos nos vamos a los extremos. He visto a personas, sobre todo a hombres, que se enfocan tanto en el ministerio cuando conocen al Señor, que dedican todo su tiempo al Señor y descuidan a su familia. Y ese es uno de los errores más grandes que podemos cometer. ¿Sabe por qué? Porque nuestro primer ministerio debe ser nuestra familia, el bienestar de nuestra familia. Nuestro primer campo misionero debe ser nuestra familia. Y he visto personas que cuando se comprometen con el Señor, supuestamente aman tanto a Cristo que descuidan a su familia. Pero no están honrando a Cristo de esa manera, porque Cristo quiere que el esposo
obviamente vele por el bienestar de su esposa. Que la esposa vele por el bienestar del esposo. Bien. Y el otro extremo es familias que se enfocan tanto en complacer a sus esposos que se convierten en inútiles para la obra de Cristo. Nunca sirven. Porque su prioridad es su familia. Y de esa manera deshonran a Cristo. Son dos extremos que debemos tener mucho cuidado en no caer en ellos. Recuerde, aunque el enfoque del apóstol Pablo aquí está en las personas solteras, sin embargo, dentro de este mismo pasaje el apóstol Pablo nos da de manera implícita algunas enseñanzas referentes a los matrimonios también. Pablo está enseñando en todo este capítulo sobre la bendición que resulta del matrimonio. Y lo primero que vimos en el verso 27, fue que si una persona está casada, no debe tratar de divorciarse. ¿Recuerda eso? En el verso 27, Pablo enseña que no debe buscar liberarse, no debe buscar divorciarse de su esposa. Recuerda que la Biblia dice que Dios odia el divorcio y que el divorcio está prohibido. También vimos que las relaciones matrimoniales son temporales, ¿ok? Y que no debemos permitir por ninguna razón que ninguna relación nos distraiga de nuestra devoción a Cristo. Lo vimos en los versos 29 al 31. Bien, es importante que entendamos esto. Al contrario, tenemos que lograr que nuestras parejas estén con nosotros, en armonía con nosotros, en servir a Cristo. Y en último lugar, vemos aquí en este verso que una prioridad de aquellos que estamos casados debe ser, la primera debe ser servir a Cristo y la segunda debe ser agradar a nuestra pareja. ¿Entendió eso? Agradar a nuestra pareja. O sea, el problema aquí para Pablo no es que la persona esté casada en sí, sino el peligro de que el matrimonio distraiga tanto a la persona que se dedique por completo a complacer a su esposa o a su esposo y se olvide de su compromiso con Cristo. Todo cristiano debe tener claras cuáles son las prioridades que tienen en esta vida. Recuerden cuáles son nuestras prioridades. La primera prioridad de todo cristiano debe ser Dios. ¿Recuerda eso? La primera prioridad de todo cristiano debe ser Dios. La Escritura dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Si usted ama a algo o a alguien más que al Señor, ese es su ídolo. Eso es idolatría. Dios quiere ser tu primer amor. Y déjame decirte, la única relación eterna que existe es la relación con Dios y con tus hermanos en la fe. Porque en la eternidad no habrá matrimonio. ¿Bien? Y Dios no quiere que ninguna relación temporal, que ningún bien temporal te distraiga de tu devoción a Cristo. Ahora, la segunda prioridad que la persona debe tener es nuestra familia. ¿Escuchó eso? La segunda prioridad de todo creyente es su familia, su esposa, su esposo, sus hijos. Y esto es importante. Bien. Y la tercera prioridad que debe tener todo creyente es el trabajo. El trabajo. Y digo esto porque muchas veces, sobre todo muchos hispanos, cometemos el error que queremos darle a nuestros hijos todas las cosas materiales que nosotros no tuvimos y nos enfocamos en este país tanto por trabajar que descuidamos los niños. Y después les preguntamos por qué caen en las pandillas, por qué caen en drogas, por qué caen, porque no han tenido la atención que requieren de sus padres. Debe haber un orden correcto. Cuando ese orden, cuando ese balance se pierde, eso tiene consecuencias para la familia. Y Dios en su sabiduría ha establecido ese orden, ese patrón. Y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, la Biblia dice que Dios honra a quienes le honran.
Dios honra a quienes le honran. Y si Dios no tiene, escúchame bien, el primer lugar en tu vida y en tu matrimonio, entonces tu matrimonio no es el matrimonio cristiano ideal. Si Dios no tiene el primer lugar en tu vida y en tu matrimonio, entonces tu matrimonio no es el matrimonio cristiano ideal. Es posible para los que están casados, y este es el aliento, es posible agradar tanto al Señor como a tu cónyuge. Es posible servir a Cristo y servir a tu familia si tú te rindes a Cristo y obedeces la palabra. Y ambos trabajan de acuerdo como un equipo para cumplir estos propósitos. Dice el verso 35, y esto digo para vuestro propio beneficio, dice Pablo, no para poneros restricción. ¿Sabe? El término restricción que usa el apóstol aquí viene de un término griego que significa una soga o un nudo corredizo para atrapar animales. O sea, es como cuando usted pone una trampa con un lazo, el animal mete la pata y el lazo lo atrapa, ¿cierto? Y Pablo usa este término para decir que él no quiere, con esta enseñanza, atrapar a nadie. O sea, recuerden, y lo vuelvo a enfatizar, a los solteros no se les prohíbe casarse. ¿Bien? No hay un mandato en la Escritura que prohíba que una persona se case. Pablo está dando consejos a aquellos que están solteros, si desean permanecer solteros, y les está dando razones por las cuales su decisión o su opción es válida. Y Pablo dice, yo no estoy enseñándoles esto para obligarlos, o sea, esto no es un mandato que lleve a los creyentes a sentir que tienen que permanecer solteros. No, esto no es legalismo, no les estoy imponiendo nada, sino que dice Pablo a continuación, mi propósito es para promover lo que es honesto. O sea, Pablo no está tratando de restringir la libre elección del creyente. Si usted quiere casarse, usted está en libertad de casarse. ¿Bien? Pablo no está dándoles un mandato a los creyentes. Simplemente le está dando consejos. Y lo que el apóstol tenía en mente aquí era el bienestar de aquellos creyentes. O sea, Pablo está pensando aquí, y voy a usar una analogía, obviamente, como mismo pensaría un padre a un hijo. Cada vez que un padre da un consejo a los hijos, lo hace con una buena intención, ¿cierto? A menos que el padre sea un pecador aberrante, que tenga un corazón podrido, pero todo padre que ama a sus hijos, los consejos que da, lo da con el propósito de preservar el bienestar de su hijo, velar por el bienestar de su hijo. Y yo entiendo que a veces los hijos llegan a un punto en que piensan que los padres no son lo suficientemente sabios y creen que los consejos que le dan tienen como propósito robarles el gozo, la alegría y la diversión del mundo, ¿cierto? Todo el mundo ha pasado por eso. Por ahí hay una analogía que dice que cuando uno es niño ve a los padres como los héroes. Cuando uno llega a la juventud ya los empieza a ver como fuera de moda, atrasados, que no conocen la cultura, ¿verdad? Y ya después, cuando empieza a madurar, se da cuenta de que los padres tenían razón y que si no hubiera seguido sus consejos, se hubiera evitado muchos problemas en la vida. Y ya cuando uno llega viejo, se da cuenta que qué sabios eran los padres cuando nos aconsejaban, ¿cierto? En mi país hay una canción que dice, cuando tienes juventud no tienes experiencia. Cuando llega la experiencia, ya no tienes juventud. El punto es que los padres siempre damos consejos con el propósito de evitarles problemas a los hijos. Lamentablemente muchas veces los hijos no escuchan los consejos. Y Pablo está dándole consejos aquí, tratando de evitarle problemas a los creyentes solteros. Dice, y para asegurar, fíjense, y este es el propósito de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo tenía en mente? Dice, y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. Esa era la prioridad de Pablo. Ese era su propósito principal. Asegurar vuestra
constante devoción. Esto nos recuerda el relato de Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. No sé cuántos de ustedes lo han leído. Es el relato de cuando Jesús llegó a Betania, donde vivían Lázaro, Marta y María. ¿Cuántos han leído ese relato? ¿Conocen la historia? Que Jesús llegó a la casa de Lázaro, Marta y María, y se nos dice en el verso 39 de Lucas 10 que María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. O sea, ¿qué hacía María? Cuando Jesús llegaba, dejaba todo lo demás y se dedicaba a escuchar al Maestro, a escuchar al Señor, a escuchar sus enseñanzas. Bien. Y en el verso 40 dice, pero Marta y note la palabra a continuación, se preocupaba, estaba ansiosa, estaba cargada. ¿Por qué? Con todos los preparativos. O sea, María se ocupaba en escuchar a Cristo las enseñanzas. Marta se preocupaba por tener la ropa, por tener la comida, por todas las cosas materiales. Ve los dos enfoques. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que el matrimonio, si no se toma en el orden correcto, puede hacer de María una Marta. El matrimonio, si no se lleva el balance correcto, puede hacer de María una Marta, impidiéndole así la elección de la buena parte. ¿Cuál es la buena parte? La preocupación con el Señor y su palabra. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Es tu devoción a Cristo una prioridad en tu vida? ¿Es tu devoción a Cristo una prioridad en tu vida? ¿Cuánto tiempo dedicas diariamente a orar, a leer la Escritura, a meditar la Escritura? ¿Cuánto tiempo dedicas a eso? Es importante que pensemos en esto. A veces dedicamos innumerables horas del día a trabajar y llegamos tan cansados que lo único que queremos es comer, bañarnos, comer y ver un poco de televisión. Pero ni siquiera oramos, ni siquiera leemos la Escritura. Y cuando eso sucede, tú y yo estamos como Marta. Estamos descuidando nuestra devoción a Cristo. Y eso es lo que Pablo quiere evitarnos. ¿Por qué? Recuerde las prioridades del cristiano. Recuerde, amado hermano, este mundo es pasajero. Todas las relaciones que tenemos, todos los bienes que tenemos, cuando usted y yo partamos de este mundo, no nos vamos a llevar nada material. ¿Entiende eso? Lo único que determinará nuestro destino eterno es nuestra relación con Cristo, nuestra devoción a Cristo. ¿Dónde están tus tesoros? ¿Dónde están mis tesoros? ¿En dónde invertimos más tiempo, más trabajo, más energía? Dime dónde tú inviertes más tiempo, más trabajo, más energía, y ese es nuestra prioridad. ¿Es Cristo una prioridad en nuestra vida? El énfasis del apóstol aquí estaba en que la persona soltera puede experimentar una devoción indivisa, o sea, puede estar centrado exclusivamente en su relación con el Señor, sin distracción de ningún tipo. La quinta razón la encontramos en los versos 36 al 38. Las promesas. Verso 36 dice, pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. ¿Ok? Ahora note, y ahora aquí tengo que explicarles algo para que entiendan este pasaje. Este es uno de esos pasajes que a veces tiene sus complicaciones. Bien, y uno tiene que entender la cultura para poder entender lo que el apóstol está diciendo, ¿verdad? Recuerden, Pablo está respondiendo aquí preguntas que le habían hecho los corintios. Bien. Y específicamente aquí Pablo está respondiendo una pregunta que le habían hecho los corintios en cuanto al deber de un padre con su hija que estaba en edad de casarse. ¿Sabes? Hay una preocupación que tienen los padres
es con quien se casan sus hijos. Porque obviamente uno quiere que sus hijos sean felices. Y uno quisiera que se casaran con la persona correcta, ¿cierto? Ahora, note que el énfasis del apóstol aquí está, ¿qué debe hacer el padre y no qué debe hacer la hija? En la cultura judía, los padres, o sea, el matrimonio, pero especialmente el padre, el papá, ¿ok? Era quien tomaba parte, quien tomaba la decisión en la elección del compañero apropiado para el matrimonio de sus hijos. Usted puede ver, por ejemplo, en Génesis 38:6, se dice, entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. O sea, ¿quién decidió con quién se casaba Judá, su padre. ¿Bien? Eran los padres quienes tomaban la decisión con quién se iba a casar los hijos. Ahora, en ocasiones, la pareja era tenida en cuenta, o sea, se le consultaba si ellos estaban realmente interesados en la propuesta de matrimonio. Por ejemplo, en Génesis 24, 57 y 58 dice, aquí está hablando de cuando Rebeca recibió la propuesta para casarse con Isaac, dice en Génesis 24, 56 y 58, y ellos dijeron, llamaremos, o sea, está hablando de la familia, llamaremos a la joven y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás con este hombre? Y ella dijo, me iré. Bien. Las hijas eran dadas en matrimonio por sus padres. Usted puede ver eso, por ejemplo, en Génesis 29, 28, en Éxodo 2, 21 y en 1 de Samuel 18, 21. O sea, y esto continúa así. En el tiempo del Nuevo Testamento, cuando se escribió esta epístola, el matrimonio seguía siendo arreglado por los padres. ¿Ok? Esa era la norma, era la manera tradicional. ¿Ok? Ahora, lo que este verso evidencia, cuando Pablo escribió estas palabras, es que algunos de los padres en la iglesia de Corinto habían tomado la decisión de mantener a sus hijas solteras para siempre. Habían hecho una promesa, un voto de preservar a su hija soltera. ¿Ok? Pero, evidentemente, cuando las jóvenes llegaron dice aquí, el texto dice, a la edad madura, dice la Biblia de las Américas. Y este es un eufemismo, es una frase más delicada que significa simplemente que la niña estaba envejeciendo. ¿Ok? La niña estaba envejeciendo. El doctor Kenneth West lo traduce que estaban más allá de la flor de la juventud. Y otro predicador dice que ellas eran las bendiciones no reclamadas dentro de la iglesia. ¿Ok? Hablando de estas jóvenes. O sea, estas jóvenes, sin dudas, querían casarse. Pero sus padres habían determinado dejarlas solteras. Y ahora sus padres estaban en un dilema. Deberían romper la promesa, el voto que habían hecho de dejar solteras, de dejar a sus hijas vírgenes. Bien, o sea, lo más probable es que alguna de esas jóvenes no tuviera el don de continencia y le dijera a su padre, ¿sabes qué? Yo deseo casarme. Y estuvieran luchando con su deseo de casarse y también con el deseo de agradar y obedecer a su padre. Ese es el conflicto. Verso 37 dice, pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna, o no teniendo necesidad, y tiene control
sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar soltera o virgen a su hija, bien hará. Así los dos, el que la da en matrimonio y el que no la da en matrimonio, ve el dilema. Un padre podía darle en matrimonio o no darle en matrimonio. Bien, dice que el que le da en matrimonio a su hija virgen hace bien, o sea, es aprobado. Y el que no la da en matrimonio hace mejor. O sea, la opción aquí está, el énfasis está en la opción que tienen los creyentes con respecto al matrimonio. Si la hija desea casarse, déle en matrimonio. Déla en matrimonio. ¿Ok? No había cometido ningún pecado si lo hace. Podía seguir adelante. Eso no significa, porque no era la hija quien había hecho el voto, quien había hecho la promesa. Por tanto, aquí se podía dar la opción de que el padre tuviera en cuenta la necesidad física de la hija y la necesidad espiritual de la hija y la diera en matrimonio. Pero si la hija no tenía esa urgencia, entonces el padre podría cumplir con su voto. Cuando Pablo dice, y el que no la da en matrimonio hace mejor, se refiere a que de esa manera le evitará todos los inconvenientes que él ha venido diciendo. No es que es mejor quedarse soltero, sino que va a evitar todos los problemas que él ha venido enumerando con relación al matrimonio. Y vamos a ver ahora a continuación la sexta y última razón, la permanencia del matrimonio. Y quiero enfocarme aquí. Este es otro punto importante con relación al matrimonio. Bien, verso 39 dice, la mujer está ligada mientras el marido vive. ¿Lo ve ahí? La mujer está ligada mientras el marido vive. O sea, la sexta razón de peso para permanecer soltero que el apóstol Pablo da es debido a la permanencia de la unión matrimonial. La permanencia del matrimonio. Pablo está enseñando aquí que es la voluntad de Dios que el matrimonio sea un compromiso que perdure ¿para cuándo? Para toda la vida. Recuerde los votos matrimoniales, cuando las personas se casan. Si usted nunca se ha casado, pero usted seguramente ha ido a bodas. Y los votos matrimoniales son, prometo serte fiel en la salud, en la enfermedad, riqueza, pobreza, y ¿hasta qué? Hasta que la muerte nos separe. O sea, esa es la promesa que hacen las personas en el altar. Bien, el matrimonio solo debe ser disuelto por la muerte. Y la Biblia dice que Dios odia el divorcio, Malaquías 2:16. Malaquías 2:16. Dios dice, yo odio el divorcio. Bien. Cuando a Jesús le preguntaron si era apropiado, si era lícito el divorcio, usted puede ver esto, por ejemplo, en Mateo 19, 8 al 10. Recuerde, en Israel había dos escuelas. Una escuela conservadora que decía que el divorcio solamente era permitido cuando había infidelidad de una de las partes. Pero recuerde que en la ley del Antiguo Testamento, si una persona era infiel, era apedreada a muerte. O sea, la infidelidad era un pecado tan serio que si la persona era infiel, el castigo era ser apedreado a morir. Había dos escuelas de pensamiento. Y había una escuela liberal que llegó al punto que permitía el divorcio por cualquier cosa. O sea, si la mujer, cuando el esposo llegaba, la encontraba con los pelos así parados y sin arreglarse, ya eso era una justificación para divorciarse de ella. Si le quemaba la comida, ya era una justificación para divorciarse de ella. Cualquier cosa servía como excusa para divorciarse de la esposa. Entonces, es debido a eso que los judíos le hacen esta pregunta a Jesús. Mateo 19, verso 8 dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres. Pero Jesús recurre al plan original, dice,
pero no ha sido así desde el principio. Y yo, recuerde, Jesús no es un profeta simplemente, Él es un profeta, pero es mucho más que eso. Jesús no es un maestro simplemente, Jesús es Dios hecho carne. Bien, y cuando Jesús dice, pero yo os digo, Dios está hablándonos. ¿Entiende eso? Y cuando Dios habla, nuestra única opción, ¿cuál es? Obediencia, ¿verdad? Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, o sea, salvo por adulterio, y se case con otra, ¿qué pasa? Comete adulterio. Ahora, ve a continuación en el verso 10. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, ¿qué dice a continuación? No conviene casarse, ¿cierto? No conviene casarse. O sea, aquellos discípulos cuando escucharon esta enseñanza del Señor, concluyeron que era mejor quedarse soltero que casarse con la persona equivocada y estar condenado a una condena perpetua. ¿Se da cuenta? ¿Sabe una cosa? Las personas más miserables del mundo son aquellas que se casan con la persona equivocada. Como afirma el doctor John MacArthur, el potencial para la miseria en el matrimonio es mayor que el potencial para la miseria de estar soltero, porque cuando estás soltero, solo hay una persona que pueda hacerte sentir miserable. Y como he dicho antes, lo único peor que desear estar casado es desear no estar. Cuando una persona se casa con la persona incorrecta, las consecuencias son serias. Y es por esta razón que el matrimonio debe construirse sobre algo más sólido que el atractivo físico. La mayoría de las personas, la prioridad número uno en buscar pareja, ¿cuál es? Atractivo físico. Pero si usted se casa con esa persona y esa persona sufre un accidente y su belleza se transforma, usted deja de amar a esa persona. Entonces, ¿verdad? Otras personas se casan por dinero, pero si la persona pierde todo el dinero, ¿qué sucede entonces? Otros se casan por emoción romántica. Usted ve la mayoría de los programas, y eso es lo que promueve el mundo, lo que promueve Hollywood y la mayoría de las novelas esas que ven las mujeres sobre todo, aunque algunos hombres también ven novelas, ¿verdad? Que usted ve que la gente se enamora y a los 5 minutos ya está enamorado, y es un amor, wow, sublime, y a los 10 minutos ya se zafó de ese y se enamoró de otro. O sea, el amor cambian de amor y de pareja tan fácil como cambiar de camisa. Bien. Otros se casan por aceptación social. Y algunos se casan. Pablo dice aquí, advierte que la persona que tiene urgencia sexual también debe casarse. Pero yo quiero que te entiendas algo. Ni siquiera la necesidad sexual es una razón válida para el matrimonio. Si te casaste por satisfacer tus urgencias sexuales, te casaste por la razón equivocada. Porque ni siquiera el matrimonio garantiza que esa urgencia va a ser satisfecha, va a hacer que la tentación desaparezca. Bien, es importante que entendamos eso. Los apetitos carnales incontrolados solo pueden ser vencidos por el poder del Espíritu que nos da victoria sobre la carne y nuestras pasiones humanas. Para vencer las tentaciones debemos crecer espiritualmente, debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos usar los medios de gracia que Dios nos ha provisto, que son la oración, la lectura y meditación en la palabra y el rendir cuentas.
¿Ok? Ahora, con esto quiero enfatizar una cosa, y es que el matrimonio es una bendición. ¿Entiende eso? El matrimonio es la gracia de la vida y una gran bendición. Pero no debe existir compromiso cristiano si no existe carácter y madurez cristiana. Para que el matrimonio crezca, se fortalezca, debe haber la voluntad de crecer juntos en el conocimiento de la verdad, de aprender uno del otro, de perdonar. Y sin perdón no hay relación que perdure. ¿Entiendes? De perdonar y de olvidar los errores de la otra persona. No convertirnos en historiadores de los problemas. Lo que me hiciste en el año 93 todavía me acuerdo de eso. ¿Okay? Perdonar es no tomar nuevamente en cuenta los errores de la otra persona. ¿Okay? Ministrarse mutuamente. Cumplir los roles que Dios nos ha dado. El rol del esposo, el rol de la esposa, siguiendo el patrón bíblico. Vivir el tipo de amor que vemos en 1 Corintios 13, donde dice que el amor es sufrido, es benigno, no se envanece, no busca lo suyo, no guarda rencor, no hace nada indebido. Pero esa clase de amor solamente es posible para aquellos que están en Cristo, porque el Espíritu Santo ha derramado esa clase de amor en nuestros corazones. No es un amor humano, no es un amor que usted en su naturaleza humana pueda dispensar. Se requiere el poder de Dios en nosotros para poder amar de esa manera. Solamente una persona que está en Cristo y que ha sido redimida, que ha sido transformada, es capaz de amar como Cristo amó. Es capaz de amar incluso a sus enemigos. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestros enemigos? Déjame decirte, si no amas a tus enemigos, no estás cumpliendo el mandato de Cristo. Pero voy a decir de otra manera. Dios dice que tú tienes que amar a tu esposa por ser tu esposa. Tienes que amarla por ser tu hermana. Si no la amas por ser tu esposa y por ser tu hermana, debes amarla como tu prójimo. Y si no la amas como tu prójimo, debes amarla incluso como tu enemigo. ¿Entendiste eso? Así que al final no tienes excusa. Bien. Robert J. Morgan afirmó que una de las grandes ironías de nuestra cultura es ver cuán desesperadamente la gente anhela encontrar el amor de su vida, pero la tasa de divorcio ciertamente no refleja toda una vida de amor. O sea, las personas están buscando el amor de su vida, pero la mayoría de las personas, simplemente el amor dura muy poco. Cuando dos personas se comprometen amorosa y gozosamente la una con la otra y con Cristo, la experiencia del matrimonio es sumamente enriquecedora para ambos. Van a crecer juntos y van a descubrir la riqueza que es servir al Señor como un equipo en su hogar y en su iglesia. Dice Pablo a continuación, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. O sea, Pablo está diciendo aquí que después de la muerte del esposo, la mujer tiene la libertad de volverse a casar. Solo que debe hacerlo ¿con quién? Con un cristiano. ¿Entiende eso? Si usted es cristiano, recuerde esto, usted debe casarse con un cristiano, no con un incrédulo. Eso es importante que lo entendamos. Usted nunca va a convertir a nadie. El matrimonio no convierte a nadie. Y Pablo dio una enseñanza similar en 1 Timoteo 5, 9 al 13. Pablo instruyó a las viudas jóvenes que debían volverse a casar. Por ejemplo, en el verso 9 dice que las viudas sean puestas en la lista solo si no es menor de 60 años. O sea, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Si la viuda es mayor de 60 años, acepten a la lista de la iglesia, que la iglesia tiene responsabilidad sobre ella. Pero si es menor de 60 años, no. ¿Sabe por qué? Dice en el verso 11, pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales
sienten apetitos carnales, contrarios a Cristo, se quieren casar. O sea, y aquí el punto, amado hermano, es que si una mujer es viuda y es joven, está en libertad plena de casarse. Es más, se espera que se case, a menos que tenga el don de continencia y a partir de ahí decida permanecer soltero por voluntad propia. Y Pablo concluye diciendo, amado hermano, y con esto voy a terminar, pero en mi opinión será más feliz si se queda como está. O sea, la elección de permanecer soltero o de casarse es muy personal. Pablo dice que en su opinión él prefería estar soltero por todas estas razones. Pero Pablo no está dándonos un mandato, sino un consejo para el beneficio y la bendición de los que lo tomen. Y dice, y yo creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. O sea, cuando Pablo da toda esta enseñanza, lo hace como un apóstol de Cristo, hablando con la autoridad del Espíritu Santo, ¿verdad? Y su consejo, dice Pablo, tiene el respaldo divino. Amado, estos son los consejos que el apóstol Pablo le da a los solteros. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es muy clara, Señor. Y en ella tú nos enseñas la manera en que debemos comportarnos, la manera en que debemos vivir, la manera en que podemos honrarte con nuestras vidas. Señor, ayúdanos y permite, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones y que tú apliques las enseñanzas de tu palabra para que nosotros podamos honrarte con nuestras vidas y podamos vivir de una manera que te traiga gloria y te traiga honra, Señor. Te pedimos perdón por las veces que hemos obrado de una manera equivocada. Y Señor, ayúdanos por el poder de tu Espíritu. Santifícanos por el poder de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en Judas 24, 25. Y aquel que es poderoso para guardarnos a ustedes sin caída, para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, majestad y dominio y autoridad ante todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Hermanos, adoremos al único sabio y Dios, nuestro Salvador, Jesucristo, ahora y por todos los siglos. Les invitamos a cantar el himno Majestad.
solamente quiero hacerles un recordatorio más. El próximo sábado, o sea, este sábado próximo, vamos a tener de 5 a 6 de la tarde un entrenamiento de evangelismo para todos los que deseen tomarlo. Va a ser un entrenamiento práctico de evangelización. O sea, todos los que quieran tomarlo, este próximo sábado a las 5 aquí en el salón del enfrente. De 5 a 6 va a ser el entrenamiento de evangelismo. De 6 a 6 y media vamos a tener un tiempo de convivio y de compartir. Vamos a compartir alimentos, así que si usted quiere traer algo también, los que van a venir y desean traer algo de comer pueden hacerlo también. Son bienvenidos todos. Y después de 6 y media a 7 vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, un Q&A para todos los interesados. Usted puede traer las preguntas que usted quiere referente al tema que usted desee. Ese día, obviamente, nuestro propósito es ayudarle a responder todas las dudas, las preguntas que usted pueda tener referente a la fe o referente a cualquier cosa práctica que usted quiera. Recuerde, el próximo sábado, de 5 a 6, entrenamiento de evangelismo, de 6 a 6 y media, tiempo de compartir, de convivio y de comer algo, y de 6 y media a 7, el tiempo de preguntas y respuestas. Todos son invitados y esperamos que Dios permita que nos podamos ver el próximo sábado. Les invito a orar. Señor, te damos gloria y honra una vez más. Recibe, Señor, nuestra adoración. Señor, tú eres digno y es por tu majestad, por tu gloria, Señor, que te adoramos y reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Señor y nosotros somos ovejas de tu prado. Señor, tú eres nuestro pastor, el pastor que nunca falla, el pastor que siempre está para suplir nuestras necesidades, para levantarnos, para ayudarnos, para consolarnos. Señor, pedimos en esta mañana que tú nos ayudes en esta semana que comienza, que podamos honrarte, Señor, que podamos servirte fielmente, que podamos proclamar a aquellos que no te conocen del amor de Cristo. Y rogamos, Señor, que tú bendigas cada hogar, cada familia aquí representada. Ruego ahora que el amor de Dios el Padre, que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu de Dios sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos, amados. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y me encantaría, por favor, que me dieran la oportunidad de saludarles antes de salir. Gracias.